En este video voy a tratar el tema de inyección de dependencias. Veamos qué significa inyección de dependencias de una manera técnica. Y dice que es un principio que describe un conjunto de técnicas destinadas a disminuir el acoplamiento entre los componentes de una aplicación. Es uno de los principios sólidos más populares y utilizados en la creación de aplicaciones, frameworks y componentes por las ventajas que aportan las mismas. Pasemos a un ejemplo gráfico para poder ver el funcionamiento. En este caso tenemos una pequeña lógica de negocio que tenemos en la clase Operations, Modelos y MySQL Connection. Entonces, la clase Operations es la que se encarga de realizar las operaciones básicas, insertar, actualizar, eliminar y consultar registros a una tabla en base a los modelos o entidades que tenemos acá. Entonces, para poder realizar todas esas operaciones necesita de una conexión a una base de datos. En este caso, pues tiene una conexión a MySQL. Podemos ver de que esa conexión a MySQL pues está predefinida. ¿Y qué pasa si más adelante quisiéramos nosotros migrar de MySQL a PostgreSQL o a SQL Server o quisiéramos migrar a SQLite, por ejemplo? Entonces tendríamos que venir y realizar todas esas modificaciones en la clase operaciones y también pues en el marco de trabajo donde estemos invocando estas clases. Pero si nosotros vemos esto es una mala práctica en base a lo que leíamos a ese principio de inyección de dependencias. Es por ello que pues habría una alternativa y la tenemos acá. Tenemos de nuevo la clase modelos y operations y tenemos ya ahora una clase intermedia. Bueno, en este caso es una interfaz que la tenemos acá. Entonces, eConnection es la interfaz que se encargará de realizar pues la conexión de The Operations al gestor de base de datos. En este caso, al inicio habíamos visto que estaba predefinido MySQL, pero si nosotros quisiéramos migrar de MySQL a SQL Server, se podría realizar de una manera sencilla, ya que para poder conectar un gestor, en este caso a Operations, pues nada más tendríamos que implementar la interfaz eConnection y que pues en este caso tendría tres métodos: conectar, get conexión y desconectar. Entonces, para poder realizar esa migración del gestor de base de datos, pues nada más tendríamos que implementar la interfaz eConnection, de igual manera implementar sus métodos. Y si quisiéramos migrar de MySQL hasta Oracle, por ejemplo, pues nada más tendríamos que hacer el mismo proceso. Del ejemplo gráfico nos pasamos a un ejemplo práctico para poder implementar las clases que vimos ahí. Entonces tenemos la clase Operations, en la que vemos que existe un objeto de MySQL Connection, es el que se encarga de conectar al gestor de la base de datos. Entonces, para poder instanciar un objeto de tipo Operations, necesitamos previamente haber instanciado un objeto de tipo MySQL Connection para luego pues realizar la conexión a la base de datos, poder ver el estado de la conexión a través del objeto MySQL Connection, y también pues están los métodos básicos de insertar, actualizar, eliminar, obtener registros, etcétera. Y vemos que se necesita un modelo o una entidad. En este caso no nos hemos adentrado mucho a ello. Es por ello que está una superclase Object, que ya todos la conocemos. Entonces, acá vemos en MySQL Connection que tenemos los tres métodos para conectar: getConnection para, en este caso, retornar un mensaje que ha sido conexión exitosa, y para poder desconectar. Recordemos de que es de una manera ejemplificada, no es que vaya a funcionar de tal manera. Entonces, volviendo al marco de trabajo, para poder instanciar un objeto de tipo Operation, previamente debimos haber instanciado un objeto de tipo MySQL Connection para luego pasarlo como parámetro. Y después poder realizar las operaciones que requiramos: insertar, actualizar o eliminar, y haberle pasado los modelos o entidades. Bueno, acá tenemos, previo a ello, tenemos la impresión de un mensaje. En este caso, un status connection. Vamos a correr el programa. Acá podemos ver de que la conexión a MySQL ha sido exitosa. Entonces, para poder salir de esa mala práctica que
que para no estar amarrado a una sola clase, ya que esta conexión a la base de datos se podría cambiar más adelante, podría ser a Postgre, podría ser a SQL Server. Entonces acá pues tendríamos que realizar esa modificación. Vamos a crear una interfaz llamada iConnection. Esta interfaz pues que es de tipo pública, vamos a tener pues los tres métodos que teníamos acá en MySQL Connection. Acá solamente los vamos a declarar. Ya que en las clases derivadas vamos a poder implementarlos. Y acá en MySQL Connection necesitamos hacer esa implementación de la interfaz. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Acá vemos que no nos arroja ningún error porque son los métodos que tal cual estaban en la clase anteriormente. Entonces acá en Operations ya no sería una clase, un objeto de tipo MySQL Connection, sino que sería un objeto de tipo Connection. Para ello tenemos que hacer estas modificaciones. Y si nos vamos al marco de trabajo en program.cs, podríamos correr y ver que no nos arrojaría ningún error. ¿Por qué no nos arroja ningún error? Porque la clase requerida en Operations es el tipo iConnection. Entonces la clase MySQL Connection pues ya está implementando esa interfaz. Ahora bien, vamos a crear otra clase. En este caso será Oracle Connection. Vamos a hacerla de tipo pública e implementar esa interfaz y connection. Acá requiere importarla. Acá vemos que nos está mostrando el error porque necesitamos implementar los métodos. Entonces los implementamos. Acá pues le ponemos conexión a Oracle de manera exitosa para poder ver su funcionamiento. Entonces, volviendo al marco de trabajo, si nosotros ya habiendo realizado esos cambios, pues quisiéramos crear ahora una conexión a Oracle, solo pondríamos Oracle Connection, que no la está mostrando. Vamos a hacer el import. Vemos de que ya se solucionaron los errores que mostraba. Si nosotros corremos el programa, vamos a ver que funciona. La conexión a Oracle fue de manera exitosa. Entonces acá ya habiendo implementado lo que es ese principio de inyección de dependencias, pues nos quedó de la siguiente manera en Operations, donde pues este requiere ya no una conexión a un gestor específico como lo era MySQL al inicio, sino que ahora es a una interfaz, en este caso iConnection, la que hace la conexión y luego pues se puede ver el estado de la conexión y luego pues poder realizar acá en el marco de trabajo insertar, actualizar o eliminar. Entonces
quedó de esa manera y ya pues utilizando esa buena práctica. Y si vemos en este caso MySQL Connection ya está implementando la interfaz e implementando pues esos métodos que tiene definido la interfaz. Y de igual manera pues creamos Oracle Connection implementando esos métodos. Vimos lo sencillo que es y así podríamos crear pues otra clase que sea Postgre Connection por ejemplo y realizar la implementación de los métodos de la interfaz y connection y poder realizar una conexión de manera exitosa sin tener que ir a realizar muchos cambios a operations nada más.